Bueno, entonces nosotras les vamos a hablar sobre cáncer de ovario. Entonces, somos Valentina Rodríguez Guío y Juana María Obando, yo, y las dos somos estudiantes de sexto semestre. Y el cargo que tenemos dentro del grupo es que somos parte del grupo de comité de comunicaciones. Entonces, listo. En el índice vamos a comenzar a hablar de epidemiología, factores de riesgo, síntomas más comunes, clasificación de los tumores, tumor de alto y bajo grado y diagnóstico. Listo, entonces vamos a empezar hablando un poco de la epidemiología general del cáncer de ovario. Vamos a empezar viendo en el mundo sobre la incidencia y la mortalidad. Vamos a empezar con la incidencia en el mundo del cáncer de ovario. Entonces, vamos a ver que la mayor incidencia se encuentra en Asia, que tiene un 54.9%. Después está Europa, que tiene un 21.4%. Y tercero, África, que tiene un 7.9%. Y lo que es Latinoamérica tiene un 7.4% en cuanto a incidencia. Esos son datos del 2022 que son los últimos que se tienen pues en la página de Globocan. En cuanto a la mortalidad en el mundo, vemos que otra vez Asia tiene como la mayor mortalidad, que tiene un 52.9%, Europa tiene un 22.3% y África un 8.7%. Y Latinoamérica tiene un 7.7% en cuanto a mortalidad. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar un poco de Latinoamérica, ya centrándonos un poco más a nuestra población pues, más cercana. Entonces, en cuanto a incidencia, vemos que el país con mayor incidencia va a ser Brasil con un 32.1%, le sigue México con un 21.6% y de terceros está Colombia de un 9.4%. En cuanto a la mortalidad, sigue siendo muy parecido. Brasil es de primeros, entonces tiene la mayor mortalidad con un 33%, México un 21.2% y Colombia de terceros con un 9.1%. Y ahora sí, hablando de Colombia, entonces lo que yo hice fue buscar pues el cáncer en mujer con mayor incidencia y vemos que en Colombia en realidad la incidencia de cáncer de ovario no es pues tan abundante, digamos que aquí se podría clasificar en los que están en otros, pero digamos que en la mayor incidencia pues en Colombia va a ser el de mama. Pero en cuanto a mortalidad, ahí sí vemos que aparece ya el cáncer de ovario que va a tener un porcentaje de 5% en mortalidad en mujeres en Colombia. Bueno, entonces ya para continuar, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Entonces nos mencionaban que habían algunos factores protectores y otros factores de riesgo. Entonces, entre los factores protectores tenemos la multiparidad, ya que pues esto nos... Bueno, vamos a hablar de algo primero que es sobre la teoría de la ovulación incesante. Esto es importante ya que de aquí pues sale que se dice que pues hay como por medio de la evolución se sigue pasando y eso genera cicatriz. Y por ende eso aumenta el riesgo a que se genere pues la neoplasia o la formación de la neoplasia. Entonces, por eso se dice que hay factores protectores y factores de riesgo. Entonces, entre los factores protectores tenemos la multiparidad, que pues esto es debido a que pues entonces si entre pues más hijos tengas, pues menos se genera como esa ovulación incesante y pues por eso pues sería como un factor protector. Luego tenemos los anticonceptivos orales, que pues por lo mismo, pues nos van a ayudar como a, a proteger, por así decirlo, que se genere pues este riesgo de cáncer. Tenemos la histerectomía, esterilización, la ovarectomía y pues la anovulación, que pues se da por el síndrome de ovario poliquístico. Ya que mientras entre los factores de riesgo, en la edad nos mencionaban que las pacientes mujeres mayores de 75 años pues iban a aumentar el riesgo. En la historia familiar nos mencionaban varios cánceres que pues estuvieran dentro de la familia, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de, bueno, muchos. Luego nos mencionaban sobre las mutaciones en los genes, el BRCA1 y el BRCA2, y luego la nuliparidad, la menopausia tardía y la menarquia temprana, que pues es por lo mismo, por la teoría de la ovulación incesante. Luego tenemos dentro de las manifestaciones clínicas más comunes, vamos a tener que pues generalmente se diagnostica cuando ya hay como una enfermedad avanza. Entonces aquí nos mencionaban que el 75% de los casos pues ya tienen como una enfermedad avanzada y que pues generalmente los síntomas van a ser de un inicio
relativamente lento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero va a haber como un aumento en el perímetro abdominal y pues eso va a generar como dolor abdominal, la metrorragia, y pues ahí es cuando ya uno dice más o menos que pues puede tener un cáncer o sospechar del cáncer. Y cuando ya se sospecha ya de malignidad, generalmente estos pacientes tienen ascitis, palpación de un tumor eh, en los ovarios, que puede ser como ya bilateral o unilateral, que pues tenga como poca movilidad o por adherencia, que tenga un índice de crecimiento rápido, la edad no reproductiva, nódulos en el fondo de saco de Douglas y pues, como dije, ya la bilateral. Entonces, antes de que empecemos a hablar sobre la clasificación de los tumores de ovario, hay que recordar que se puede clasificar los tumores dependiendo de su hallazgo histológico, entonces, si son de alto grado o de bajo grado. Entonces, los tumores de alto grado van a ser aquellos neoplasias que van a tener muy poca diferenciación, las células van a tener muy poca diferenciación y las células van a lucir con mayor anormalidad, es decir, que estas células que vamos a encontrar ahí no se van a parecer al epitelio normal de ese tejido. Y estos tumores suelen crecer rápidamente, algunos pueden ser invasivos y algunos se han visto relacionados con no tan buen pronóstico. Entonces hay como una escala, más bien una clasificación que los clasifica de grado 1, 2, 3, 4 y digamos que los que son de alto grado son los de grado 3 y 4, que son los que están muy poco diferenciados o para nada o pues que están indiferenciados, entonces vamos a ver que las células son atípicas, no son para nada parecidos a la del epitelio pues, original del tejido. Y ya luego los tumores de bajo grado, entonces estos se llaman como tumores borderline, que son también llamados tumores que tienen un bajo potencial de malignidad. Entonces, estos se caracterizan porque tienen rasgos histológicos y citológicos que van a ser intermedios como entre los tumores que son benignos y los malignos. Entonces, nos decían que pues iba a haber como más proliferación epitelial que los tumores benignos correspondientes. Entonces, como que no, estos no iban a invadir ni destruir el estroma ni el crecimiento sólido y pues esto va a tener como mucho mejor pronóstico y pues el estadio y mejor estadio que tienen los carcinomas. Entonces nos mencionaban algo que pues ahorita más adelante vamos a ver, que son los tumores serosos, que estos generalmente se consideran que son borderline. Entonces estos tumores pueden implantarse como en la superficie peritoneal o bien o asociarse como a focos que son independientes de neoplasia. Entonces también estos tumores de bajo grado se van a diseminar por vía linfática o hematógena y estos pues se van a caracterizar porque tienen glándulas y papilas que van a estar revestidas por tejido epitelial cúbico o cilíndrico y pues también van a tener células ciliadas que van a ser semejantes como hasta el epitelio tubárico que pues ya sabemos qué es. Luego pues también como que nos vamos a encontrar otras células que van a ser de mayor tamaño que pues tienen un citoplasma eosinófilo y unas células que son de tipo mesotelial, como podemos ver en las imágenes. Luego, pues el grado de atipia aquí varía como entre como cada tipo de tumor, que puede ser de leve a moderado y que rara vez es severo y que las mitosis son escasas. Entonces, generalmente, como nos mencionaba Vale, estos tumores pues son un tipo grado 1, grado 2, que pues van a ser, eh, pues no van a ser como indiferenciados, estos se pueden diferenciar un poco más. Entonces, en la figura de arriba que podemos ver, dice que pues es un tumor seroso borderline. Entonces tenemos como una arquitectura típica y pues como que van a mostrar las papilas que ya habíamos mencionado. Y que es muy importante porque estos tumores no van a invadir el estroma. Y listo. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con las clasificaciones de los tumores del ovario. Entonces vamos a empezar con la clasificación de los tumores epiteliales. Dentro de esta clasificación hay unos que son los serosos, que ya nos dijo Juanis, los mucinosos, el tumor de Brenner y las células claras. Entonces vamos a empezar con los serosos, vamos a empezar con este que es el cistoadenofibroma seroso, que básicamente como lo vemos en la imagen se caracteriza porque hay presencia de quistes y alrededor van a haber papilas pues en el estroma fibroso. Entonces básicamente lo que va a pasar en ese tumor es que
pues digamos que no tienen tanta atipia, no suelen ser malignos, son benignos y van a tener un epitelio columnar, pero la diferencia es que el tejido de este tumor se va a parecer al de las trompas de falopio. Entonces es como una manera de identificarlo y pues que ese círculo que se ve ahí es como el quiste. Estos suelen ser benignos, pero tienen mucha mayor probabilidad de recurrir, entonces siempre hay que hacer los exámenes de control y pues el seguimiento. Vamos a seguir con otro seroso, que es el tumor seroso borderline, que como le dijo Juani, son tumores que suelen ser de bajo grado, que son tipos de bajo grado, no suelen ser invasivos. Y aquí, como lo podemos caracterizar o ver, es que tienen unas papilas ramificadas, que es todo lo que estamos viendo ahí en la imagen, y ese epitelio va a ser estratificado y se pueden observar diferentes tipos celulares. Aquí lo único que hay que pues, identificar es que pueden haber microinvasiones que digamos que no se relacionan con mal pronóstico, pero sí es importante tenerlas en cuenta porque lo que van a hacer es que esas microinvasiones van a generar como un cúmulo de células. Entonces, eso lo que va a hacer es hacer una microinvasión hacia los tejidos adyacentes y es como uno puede definir el tumor seroso borderline. Y ahora sí vamos a pasar con los mucinosos. Entonces vamos a empezar con el cistoadenoma mucinoso. Este también suele ser benigno. El pronóstico de este tumor en realidad es bueno. Y aquí, ¿cómo lo podemos identificar? Básicamente, como vemos en la imagen, hay varias bolitas, pues, como circulitos, que son los quistes. Y vamos a ver también unas glándulas. Entonces, aquí también es importante entender que el tejido que vamos a ver es un epitelio muy parecido al intestinal o al que se conoce como Mullerian type. Entonces vamos a ver esas dos características con los quistes. Esos pueden ser benignos, pero tienen mucha probabilidad de que haya recurrencia, entonces lo mismo hay que hacerles el seguimiento y el control a estas pacientes. Y también algo característico es que como hay gran cantidad de quistes, estos pueden romperse y pues digamos que liberar su líquido. Entonces no, o sea, hay que tener siempre con cuidado con estas personas y pues mantener como el seguimiento. Listo. Y otro mucinoso es el tumor mucinoso borderline, que también es un tumor de bajo grado, en realidad el pronóstico es muy bueno. Y aquí lo que podemos ver es que el epitelio, así como el pasado, se va a parecer mucho al gastrointestinal. Entonces vamos a ver, uno, los quistes, y alrededor del quiste vamos a ver ese epitelio gastrointestinal, que va a ser, puede ser un epitelio estratificado, columnar, y pues aquí eso es como lo característico de de esta neoplasia. Aquí podemos ver varios niveles de atipia, pero en realidad es un cáncer, es un tumor que se ha visto que no tiene mal pronóstico, que puede ser bien tratado y además de eso que tiene bajo nivel de ser invasivo. Y pues en realidad todos estos cánceres que pues hemos mencionado son comunes en muchas mujeres, pero pues suelen ser benignos. Y tenemos ahora el tumor de Brenner, que es muy característico por la imagen. Entonces, lo que podemos ver es una agrupación de un epitelio transicional o que se conoce como urotelial con el estroma fibroso. Y vamos a ver esos círculos grandes que son como esos grupos ovalados. Entonces, lo que van a hacer son los quistes. Y esos quistes son característicos de este tumor de Brenner. En realidad, no se ha visto como malignidad en estos y pues es básicamente identificar esas quistes que son muy grandes y tampoco suelen ser tan invasivos. Hablando también ya de las células claras, van a ser tumores que eso sí principalmente van a ser malignos y el pronóstico pues va a depender de en qué momento se diagnostican y cómo se diagnostican. Pero pues básicamente esa es la clasificación de los tumores epiteliales. Listo, entonces tenemos los tumores no epiteliales, entonces vamos a tener los tumores de los cordones sexual del estroma. Entonces aquí tenemos fibroma, tecoma y tumor de la célula de la granulosa. Las células germinales también tenemos el teratoma maduro o quiste dermoide, disgeminoma, que es el equivalente testicular del seminoma y tumor del saco uterino y coriocarcinoma. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre el tumor de las células germinales y vamos a hablar de los teratomas. Entonces, cuando hablamos de un teratoma benigno, quiere decir que ya está como ya un teratoma maduro, que es bien diferenciado y pues por esa razón es benigno. Entonces, nos mencionaban que la mayoría de los teratomas benignos son quísticos y que siempre iban a estar revestidos por estructuras que van a ser similares como la piel,
que estos se dan generalmente en mujeres jóvenes y es posible que estos tumores como que los descubran por accidente y que pues en ocasiones como que se van a asociar a los síndromes paraneoplásicos, ya que pues tienen una clínica como importante, entonces lo mencionaban, que generaba síntomas como de encefalitis límbica inflamatoria. Y entonces al lado derecho podemos ver una imagen macroscópica y una imagen microscópica que en la imagen micro pues podríamos observar como tejido del sistema nervioso. Luego tenemos los teratomas malignos, que pues estos son los que son como inmaduros y que son como ya literalmente pobremente diferenciados. Entonces estos tumores son bastante infrecuentes y pues se diferencian de estos tumores se van a diferenciar de los tumores benignos, es decir, que primero tiene que pasar el tumor benigno y luego se diferencia el maligno. Luego tenemos que en el tejido como tal del tumor va a recordar como a ese tejido embrionario y fetal inmaduro. Esto se da en adolescentes y en mujeres jóvenes. La edad media es de 18 años. Estos tumores son voluminosos y tienen como una superficie externa lisa y pues suelen ser sólidos. Estos tejidos, estos tumores se encuentran en cantidades variables como de tejidos inmaduros. Entonces ahí nos mencionaban neuroepitelio, cartílago, hueso y músculo y pues entre otros. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver un teratoma inmaduro del ovario que pues muestra pues un neuroepitelio primitivo. Luego tenemos otros tumores de las células germinales, que es el disgerminoma. Entonces, este nos mencionaban que pues era el homólogo pues, al seminoma testicular. Estos van a representar aproximadamente entre el 2% y el 50% de los tumores de las células germinales, que son malignos. Estos pueden aparecer en la infancia, pero el 75% se pueden producir entre la segunda y la tercera década de la vida. Estos, estos tumores generalmente se presentan en pacientes que tienen disgenesia gonadal o un pseudohermafroditismo incluido. Carecen de función endocrina, entonces estos tumores no tienen ninguna producción de hormonas y pues estos van a expresar marcadores de células madre como el OC3, OC4 y el NANO. Y van a expresar un receptor de tirosina quinasa, que es el KIT, que pues se conocía que generalmente los pacientes con este disgerminoma tenían mutaciones activadoras en el gen KIT. Entonces, en un laboratorio, cuando uno toma, pues, este laboratorio, pues ya sería como un indicador de que tiene un disgerminoma. Luego tenemos los tumores de los cordones sexuales y el estroma. Entonces, primero vamos a tener, pues, de las células de la granulosa. Entonces, pues, sabemos que, pues, estos tumores van a estar como compuestos por las células que rodean de la granulosa, pues el folículo ovárico que pues se encuentra en desarrollo. Entonces estos tumores se pueden dar en la fase adulta o infantil, pues según como la edad del paciente, pero pues aparece en cualquier edad, algunas y algunas veces se pueden presentar en mujeres que ya pues se les haya ido pues la menstruación. Estos tumores generalmente suelen ser unilaterales y pues van a tener como al microscopio que se van a observar grandes masas quísticas y sólidas y que son encapsulados. Entonces, estos clínicamente son relativos por dos motivos. Entonces, nos mencionaban que el primero puede ser que a veces producen grandes cantidades de estrógenos y la segunda es que se comportan como neoplasias malignas de bajo grado, como ya habíamos visto antes. Luego, estos tumores también nos pueden elevar las concentraciones séricas y tisulares de inhibina. Y las mutaciones que se asocian con este tumor se encuentran en el gen FOXL2, que se encuentran en un 97%. Entonces, en las imágenes, pues podemos observar como la infiltración de las células de la granulosa. Luego tenemos fibromas, tecomas,
Y bueno, entonces estos son tumores del estroma ovárico y que van a estar compuestos por fibroblastos y a esto se le conoce como fibromas o por células fusiformes que son ensanchadas, que son como gotitas de lípidos y esto se conoce como tecomas. Estos son relativamente frecuentes y se presentan como en un 4% de todos los tumores ováricos. Y muchos tumores van a contener como una mezcla de estos, o sea, de fibromas y de tecomas, y a esto se le denomina como fibrotecomas. Entonces, estos fibrotecomas y los tecomas son como un subtipo infrecuente, literalmente. Estos tumores pueden fabricar hormonas. Por el contrario, los tumores, los fibromas puros, son completamente inactivos. Luego tenemos que estos tumores generalmente causan síntomas como una masa pélvica que es palpable, a veces se puede acompañar de dolor y eh, están como, estas asociaciones son como indudablemente curiosas. Luego tenemos que la primera, otros síntomas como puede ser el asitis, que se presenta cerca en el 40% de los tumores y pues generalmente se asocia con tumores que son mayores de 6 centímetros de diámetro. También pueden causar hidrotórax, pero pues esto es muy raro y que solamente se genera como en el lado derecho. Luego tenemos el diagnóstico, eh, que tenemos el ultrasonido abdominal vaginal más el Doppler. Entonces, ¿qué vamos a ver en esto? Eh, podemos observar tumor que son mayores de 8 centímetros, que pueden tener contenido heterogéneo, que es refingele, tabiques o septos gruesos, que son mayores de 3 milímetros, o también podemos ver las papilas sólidas en el interior, el líquido de Douglas o ascitis, la multilocularidad y que puede ser múltiples tumores. Generalmente estos tumores pueden eh, hacer como la metástasis en el peritoneo porque los tumores de ovario cuando se explotan pues se generan pues caen como en el peritoneo y por eso pues se puede observar líquido en el fondo de saco de Douglas. Y luego tenemos como la tomografía y la resonancia magnética, que son de elección para extensión, o sea, es decir, cuando ya el tumor ha hecho metástasis en algún otro órgano, que pues se puede observar mediante la tomografía y la resonancia magnética. Otro que no son diagnósticos, pero pues sirven como para esta orientación terapéutica y respuesta al tratamiento, son unos laboratorios que se pueden pedir, que es pues como estos genes. Entonces, nos hablaban del CA125, que pues se puede aumentar en tumores epiteliales, el CEA, que es un tumor mucinoso y que pues se puede asociar con cáncer de colon, páncreas, vejiga, ovario y cuello uterino. El CA199, que pues es un tumor mucinoso, alfa-fetoproteína, tumor del seno endodérmico y carcinoma de ovario, el HCG, carcinomas embrionarios y coriocarcinoma, hormonas tiroideas, estroma de ovárico y pues antígeno de carcinoma de células escamosas, que es el teratoma inmaduro. Entonces, pues recordar que pues estos son laboratorios que son importantes como para poder dar ese seguimiento y que pues se dé una mejor respuesta al tratamiento. Pero pues no nos sirve como una ayuda diagnóstica. Nos puede como orientar, más no diagnosticar. Listo. Y por último tenemos una escala que es la IOTA, que básicamente es una escala que utiliza tanto parámetros o sí, parámetros tanto clínicos como ecográficos. Entonces, básicamente lo que hacen acá es coger tanto síntomas clínicos y cosas que se pueden observar o imágenes que se pueden observar en la ecografía para determinar la malignidad pues, de un tumor del ovario. Entonces, digamos que lo separa por lo clínico, entonces digamos que está la edad, si tiene ascitis, si tiene papilas vascularizadas, el diámetro del componente sólido en milímetros, las paredes irregulares y la sombra acústica. Y también otros parámetros que utiliza son los antecedentes familiares de cáncer de ovario, el terapia de reemplazo hormonal, el diámetro máximo de la lesión, el dolor durante la evaluación, el tumor de aspecto sólido y el puntaje de color. Entonces, lo que hacen acá es que, digamos, básicamente para poder utilizar esta escala hay unas reglas. Entonces hay que saber que hay unos
unas reglas B y unas reglas M. Las reglas B son cuando, digamos que se puede llamar como los benignos, sí, o sea, para considerar que sea benigno, y las M, que es para considerar que sea maligno. Entonces las reglas B son las que se incluyen, o sea, por lo menos tiene que haber em, uno de esos criterios, pero que no tenga ninguna M para considerarlo benigno. Entonces, en los benignos está que sea unilocular, que es la presencia de componentes sólidos donde el mayor tiene un diámetro menor a 7 milímetros, que haya la presencia de sombra acústica, que el tumor sea multilocular de bordes regulares con diámetro menor a 100 milímetros y sin señal de Doppler color. Entonces, digamos que si hay por lo menos uno, o sea, incluye por lo menos uno de estas reglas y no hay ninguna M, se puede considerar benigno. Pero para las reglas M, que es el maligno, debe incluir por lo menos una M. Entonces, en este son los tumores sólidos irregulares, presencia de ascitis, al menos 4 estructuras papilares, que sea un tumor sólido multilocular de bordes irregulares con diámetro de mayor a 100 milímetros y que tenga una señal vascular muy intensa. Entonces, básicamente, esta es una escala que ayuda mucho porque no solo utiliza criterios clínicos, sino que también criterios ecográficos que pueden ayudar a guiar hacia si hay malignidad o no. Y listo. Y bueno, la bibliografía que usamos no la pusimos, pero básicamente usamos un libro que ya se los compartimos y la patología de Robbins. Y muchas gracias. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora, ¿cómo estás? Ay, bueno, menos mal, sí sirvió. Bueno, me conecté un poquito tarde porque estoy de turno, qué pena, pero estuve en una buena parte de la presentación. Yo sé que no es un tema fácil, hablar de cáncer es muy difícil en general para los médicos porque no, es algo como que dejamos allá de última, ¿sí? Sobre todo el cáncer ginecológico nos acostumbramos a hacerlo completa y absolutamente a un lado. Pues sí, sí es como importante tenerlo en cuenta. A mí no me interesa que ustedes salgan siendo expertos en cáncer, a mí me interesa que ustedes se vayan como con las cosas que tienen que saber para la identificación de una lesión anexial. Entonces, en cada uno de los tipos de cáncer que logremos como revisar, lo que me interesa es que cada uno como que tenga, y en esta paciente tengo que mirar esto. Entonces, bueno, lo primero es qué es un quiste y qué no es un quiste, ¿sí? Entonces, todas las lesiones que les reporten en el ovario de características anecoicas son quistes, ¿sí? Todas las que midan menos de 30 milímetros, es decir, menos de 3 centímetros, son un folículo dominante. Eso quiere decir que ¿se acuerdan lo que vimos de fisiología? Que entonces el folículo dominante crece, crece, crece y el que más crece se gana el premio para ser el que finalmente libere el óvulo. Igualito. Entonces, digamos que si yo voy a ver una lesión en el ovario y mide más que eso ya es un quiste, lo que esté menor que eso es un folículo dominante, no se debe interconsultar, es normal, es fisiológico. Si ustedes le toman una ecografía en 3 meses, ya no lo va a tener. Si la paciente se siente muy como nerviosa por eso y digamos que la angustia, la asusta, la martiriza, entonces ustedes le pueden pedir una ecografía de control en 3 meses y ya no lo va a tener y ya, listo. ¿Es dolorosa la ovulación? Sí. Entonces hay que saber que si yo le pongo un ecógrafo a una señora en pleno momento de ovulación, puede que incluso le encuentre un quiste hemorrágico que mida más de 30 milímetros porque creció más, porque está lleno de sangre. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que saber que es benigno. Entonces, un endometrioma es benigno, un quiste hemorrágico es benigno, un cuerpo lúteo es benigno, ¿sí? Y ahí es donde juegan digamos, como las reglas de benignidad y malignidad un papel tan importante. Entonces, las reglas simples son las que yo necesito que ustedes se aprendan. Y los ORRATs, así como los BIRRATs cuando uno habla de cáncer de ovario, ¿listo? Entonces, cuando uno habla de reglas simples, entonces los quistes son bonitos, entonces son uniloculares,
tienen un componente, no tienen componente sólido, o si tienen es muy chiquito, mide menos de 7 milímetros, o son multiloculares, pero tienen bordes bonitos y miden menos de 10 centímetros. Entonces, todo lo que mida más de 10 centímetros, ojo, ¿no? En relación a la malignidad, y todo lo que mida más de 6 centímetros, ojo, porque es un punto de corte. Algunos hablan de 5, otros hablan de 6, para el riesgo de torsión ovárica. Y que finalmente pues haya que llevarlo, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico de urgencias. Entonces, esos de 6 milímetros, más de 6 centímetros, uno piensa en, voy a vigilarlo a ver si disminuye, o miro a ver si la remito, pues dependiendo también de las reglas de malignidad que tenga o no, para definir con el ginecólogo si es de manejo quirúrgico. Si es menos de 5 centímetros, ustedes le puedan dar vigilancia, pueden darle una ecografía en 3 meses y miran, ¿listo? La señal de Doppler, como lo hemos visto ya previamente, también es súper importante. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo voy a compartirles mi pantalla. Es que no estoy en mi casa, pero... ¿Cómo hacemos? No estoy en mi casa, pero sí me gustaría como que lo hiciéramos un poquito más. Ya, voy a compartirles. ¿Algo en lo que te podemos ayudar, doctora? Bueno, ahí creo que ¿Me sí, ven ahí? sí. Y ya te vemos, ya te vemos. Ah, bueno, está como medio borrosín, pero bueno. Entonces, lo que les decía, unilocular, tenga un componente sólido que sea más chiquito, de menos de 7 milímetros. La sombra acústica es súper importante, es una regla de benignidad. Si es multilocular, que mida menos de 10 centímetros, y el Doppler score. Entonces, miren que aquí la masa no tiene Doppler, mientras que en las reglas de malignidad sí tiene bastante señal. En el caso de los multiloculares, miren la diferencia entre este y este, tiene septos gruesos, es irregular, mide más de 10 centímetros. La presencia de más de 4 papilas o de proyecciones papilares, que es una característica mucho de los histoadenomas, que finalmente, pues, como saben, son cáncer. La presencia de ascitis, o sea, si una paciente tiene ascitis, tiene algo que le está produciendo que su peritoneo, o digamos como todas sus estructuras de barrera, estén aumentando su transudado. Entonces, la ascitis es una regla de malignidad. Y los que son sólidos e irregulares, pues peor. ¿Listo? Entonces, listo. Yo miro la ecografía y digo, estas son benignas o son malignas. Estas reglas del IOTA fue algo en lo que intentaron ser como, venga, todos los ginecólogos empezaron a hablar de quistes complejos, quistes complicados. No. Entonces, ya la idea es clasificarla con esta, que es el ORATS. Esperen un segundo a ver si hay uno que esté, ya, ¿qué nos da entonces como los riesgos, sí? Entonces, un ORATS 0, ¿se acuerdan que en el BIRATS el 0 es que toca hacer algún otro estudio? Entonces, de pronto en la ecografía no se ve muy bien. Hay ORATS tanto para resonancia como para eco. Entonces, yo no lo puedo ver bien en ecografía, tengo que pedirle algún estudio adicional. Entonces, usted no va a esperar a que la señora llegue al ginecólogo para pedirle algo diferente. Si es un ORAT 0 y es por interposición de gas, usted puede repetir la ecografía por alguien más experto en un mes o pedirle una resonancia, ¿sí? Pues usualmente a uno de médico general le glosan esas cosas, entonces mejor pues le vuelvo a pedir la eco a ver si de pronto en un mes tiene menos gas, ¿sí? Entonces hay que hacer otro examen. El ORATS 1 es que no es una lesión anexial, por ejemplo, es más bien un folículo dominante. Entonces, un ORATS 1 es que no es malignidad. El ORATS 2 ya es que es casi ciertamente benigno, ¿sí? O sea, un ORATS 1 es benigno. Es netamente hallazgos fisiológicos. El ORATS 2 es que casi ciertamente es benigno, el riesgo de malignidad es ahí, digamos que lo acercan mucho al 0,3, pero para que se lo aprendan es 1%. Sí, es 1%. El ORATS 2 usualmente son cosas benignas como un endometrioma, como un quiste lúteo, un quiste de cuerpo lúteo, esas cosas que son benignas. ¿Listo? El ORATS 3 ya son esas cosas que no están ni de malignas ni de benignas, como que me dejan pensando. Por ejemplo, que haya sea demasiado como el contenido
en vidrio esmerilado dentro del quiste, o que sea multilocular pero no tenga componente sólido, pero tiene más benignas que malignas. El riesgo de esta es del 1 al 10%. Un ORATS4 ya es aquellos que ya me dan más riesgo de malignidad hasta un 10 a un 50%, y un ORAT5 tiene más del 5% de malignidad. El 4 y el 5 manejo por ginecología oncológica, el ORATS3 por ginecología normal. ¿Listo? Porque finalmente pues hay que hacerle seguimiento, y muy probablemente ustedes no le van a hacer seguimiento, por ejemplo, un endometrioma. Hay que darle tratamiento. Ustedes podrían, por ejemplo, formularle el Dianogest, pero pues hay que hacer un seguimiento. ¿Listo? En ginecología. Entonces, listo, ustedes ya miraron la ecografía. Entonces, ustedes empiezan a mirar, ok, ¿qué marcadores puedo usar? ¿Será que es que los voy a usar todos? Entonces, por ejemplo, hay tumores de las células de la granulosa que son muy de la infancia, y hay otros que son más del adulto. Entonces, yo a todos no les voy a pedir, por ejemplo, inhibina B, que es algo muy de las células de la granulosa, pues porque no le va a aplicar a todas las. ¿Cuáles son los principales marcadores que podemos utilizar? El CA125, que es muy de todo lo que sea epitelios, ¿sí? Se va a elevar. Entonces, por ejemplo, en los tumores serosos pues se eleva importantemente hasta un 50% solamente en estadios tempranos de tumores que sean cancerígenos, pero en un 90% en las pacientes que tienen estadios avanzados. Entonces, miren que son marcadores, no genes, sino marcadores sanguíneos, es decir, son proteínas que van a estar presentes en la sangre, otro tipo de sustancias que van a estar presentes en la sangre, que nos ayudan a orientar un poquito el caso clínico. Entonces, el CA125 nos va a ayudar a orientar a todo lo que sea epitelial, y que nos orienta hacia que sea de origen ovárico. ¿Listo? El carcinoma embrionario o el ACE es muy de tracto gastrointestinal, ¿sí? Sobre todo colon, estómago. Entonces, cuando está elevado, nos orienta más a que de pronto, si yo tengo una masa en el ovario, sea una metástasis de algo gástrico que se fue para el ovario, ¿sí? Que no todos son el famoso tumor de Krukenberg, no todos son Krukenberg. Para que sea Krukenberg tiene que tener como características especiales. Lo importante es, digamos, pedirlo. Y es que el cáncer de ovario, como lo mencionaron, tiene síntomas demasiado inespecíficos. Los pacientes usualmente consultan por síntomas gastrointestinales, distensión, es un colon irritable, y pum, que llegan con ascitis, le toman una imagen y toma tu cáncer. ¿Listo? Entonces, no es como que tampoco sea muy fácil diferenciarlos de primarios gastrointestinales que hagan metástasis al ovario y nos hagan la imagen ecográfica o en resonancia del tumor o de la lesión en el ovario. Y los otros son el CA199, que nos orienta mucho a cáncer de páncreas, ¿sí? También nos ayuda. Esos son como los principales que uno puede solicitar. Ahora, si ustedes ven la imagen y es un tumor muy sólido, los tumores sólidos suelen ser tumores que no son epiteliales. Entonces son el otro grupo de tumores que nos mencionaba nuestras compañeras, que son tumores de las células germinales o son tumores de los cordones sexuales o del estroma, ¿sí? Son tumores muy duros y que pueden generar síntomas porque como son, por ejemplo, de las células germinales. Entonces, por ejemplo, el teratoma, ¿sí? El teratoma tiene una versión que es madura y otra que es inmadura. El teratoma maduro es benigno, ¿sí? O sea, ser maduro en la vida está muy bien, entonces está bien. Y el teratoma inmaduro sí está asociado con cáncer. Como están compuestos de las 3 capas embrionarias, dentro de esas está el ectodermo, y acuérdense que el ectodermo produce alfa-fetoproteína. Entonces la alfa-fetoproteína es muy, digamos, como muy relacionada o nos ayuda a orientar el diagnóstico en el cáncer, hacia los teratomas, ¿sí? En este caso, pues los inmaduros. La LDH es muy de los disgerminomas, entonces si yo tengo una lesión muy sólida, ya tengo que empezar a tomar esos otros marcadores. Las pacientes que llegan
por ejemplo, con virilización están muy asociados a tumores de las células de Sertoli-Leydig, porque estos producen andrógenos, entonces van a llegar con androgenización, como si fuera, ¿se acuerdan que hablábamos que el síndrome ovario poliquístico era un diagnóstico diferencial? Nosotros no podemos decir, ay, sí, no, síndrome ovario poliquístico porque tiene acné, no. Ahora, una señora posmenopáusica no tiene por qué virilizarse, entonces ahí ustedes lo orientan, ay, esta señora está joven, es un tumor que se ve muy de componente súper heterogéneo, como si tuviera calcificaciones, pues podría ser un teratoma. Es un tumor muy sólido que apareció súper rápido, creció muy rápido, células germinales. Es un tumor que viriliza, Sertoli-Leydig. Y por ejemplo, con el tema de las células, de las células germinales, el problema es que ellas también producen estrógeno, entonces se pueden relacionar con hiperplasia endometrial y con el aumento del riesgo de cáncer de endometrio. Entonces son como esas cositas que uno dice, venga, esta masa es sólida, me voy por este lado, esta masa es más quística con componente sólido, me voy por este otro. Nunca dejar de lado como el diagnóstico diferencial hacia la parte gastrointestinal. Si ustedes tienen una lesión así súper sospechosa o RAT5 y están en urgencias y pues no tienen al ginecólogo en la mano, vayan pidiéndole endoscopia y colonoscopia, ¿sí? Digamos, siempre que tengan un tumor de ovario, descarten la parte gastrointestinal. Entonces, marcadores tumorales, una buena imagen, que el gol estándar para las lesiones anexiales es la ecografía transvaginal. Es idealmente por alguien entrenado, porque ustedes les van a reportar ecografías con quiste anexial derecho con una lesión de 25 milímetros y ustedes les van a dar ganas de matar al radiólogo o a quien quiera que haya leído esa imagen porque ustedes ya saben que eso no es un quiste anexial. Entonces eso depende mucho también como de la experticia de cada uno, pero la ecografía es el gol estándar. Cuando uno no logra poder pues tipificar muy bien una lesión anexial y yo no tengo con quién más mandarlo y puedo pedir la resonancia, pues puedo pedir una resonancia para caracterizarlo un poquito mejor. Y el ORATS también es aplicable, como se los dije, a la resonancia. Listo, marcadores tumorales, una buena imagen y diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando ya ustedes tienen ascitis, cuando ustedes tienen un TAC que les dice que la paciente tiene carcinomatosis, porque usualmente vienen por dolor abdominal y ascitis y lo primero que siempre piden es un TAC. Y ahí tumben la lesión anexial. Entonces, cuando vean lesiones anexiales con ascitis, carcinomatosis, descartar un primario gastrointestinal, entonces endoscopio y colonoscopio. Eso es como lo que yo quería que se llevaran el día de hoy. Como les dije, a mí no me interesa que ustedes se vuelvan en este momento oncólogas. Si Dios lo permite y algún día ustedes quisieran serlo, pues maravilloso. Pero eso es como lo que tienen que saber en relación a las lesiones anexiales. Y si ustedes tienen alguna duda, pues pregunten. Ahora hay una herramienta muy útil, que creo que no la mencionaron, que es el IOTA ACNES. Entonces, el IOTA ACNES lo que hace es juntar esos marcadores tumorales, en este caso el CA125, y lo mezcla con las características ecográficas, aunque también se pueden usar las de la resonancia. Entonces les van a pedir cuánto mide la lesión, cuánto mide el componente sólido, les van a preguntar cuántos quistes tiene, o sea, si es multiloculado, cuántos lóculos tiene, y les pide el nivel de CA125. Y lo chévere de esta herramienta es que te da el porcentaje de que sea benigno, de que sea maligno, de que sea borderline o de que sea metastásico, y de estadio avanzado. Entonces, esas son como las características y pues si ustedes le mandan eso a un ginecólogo, lo van a descrestar. Entonces, es una herramienta muy útil si ustedes están en urgencias en un turno y tienen unas pacientes hospitalizadas en el contexto de una masa anexial. Se los digo porque aquí en el instituto, yo estoy rotando ahorita en el Instituto Nacional de Cancerología haciendo mi rotación especial porque quiero ser oncóloga. Aquí hay médicos generales que reciben las pacientes en las noches y es una muy buena puerta de entrada si ustedes quieren hacer una residencia después y son médicos generales. Entonces tienen que saber esas cositas para poder orientar un poquito mejor las pacientes. Las resonancias son muy buenas para caracterizar lesiones, masas, ¿sí? Mientras que usualmente los radiólogos en las lecturas de los TACs están más entrenados para mirar. Otra cosa que a ustedes les cambia el diagnóstico en todas las pacientes es el compromiso ganglionar y las metástasis.
Esa fue otra cosa que se me olvidó. Si tiene una paciente con ascitis, carcinomatosis, siempre hay que descartar, pues ya saben que tiene que tener cáncer porque pues la carcinomatosis viene de un cáncer, hay que descubrir cuál es el primario. Y para eso pues ya digamos que se tomarán como las biopsias necesarias, pero la otra cosa que tienen que descartar es, si ustedes tienen una imagen, entonces resonancia siempre abdomen y pelvis. TAC siempre, TAC de abdomen y pelvis con contraste. Si contrastan una paciente en el abdomen con un TAC, pues métanle un TAC contrastado. Pero si tienen una resonancia que es contrastada, que es diferente el contraste que van a usar en el tórax, el TAC de tórax se puede pedir simple. Pero siempre hay que mirar que no haya compromiso a distancia pulmonar, porque les cambia el estadio y les cambia la capacidad de que la paciente pueda ser operada. Entonces hay que descartar metástasis en pulmón y en abdomen. Y en abdomen no solamente es a hígado y vísceras duras, sino también al peritoneo y a los ganglios. ¿Listo? Entonces eso también de las pacientes y por eso se piden esos estudios. Entonces lo que les digo, si llega la paciente y la pueden caracterizar porque tienen resonancia, maravilloso, rezo de abdomen y pelvis contrastada y TAC de tórax simple. Si no tienen resonancia y tienen solo TAC de abdomen y pelvis contrastado y TAC de tórax contrastado, porque es el mismo contraste, ¿listo? Estudios colonoendoscopia y albúmina, proteínas totales, enzimas hepáticas para ver cómo se está comportando todo. La albúmina es muy importante para cuando llegue con todos sus estudios si la paciente se decide llevar a cirugía. Las proteínas totales nos hablan del estado nutricional. Usualmente ustedes ven esas pacientes cuando ya consultan por síntomas y llegan así con ascitis, encharcadas, horribles, están caquéticas, desnutridas. Entonces, por eso es tan importante tener albúmina y proteínas totales. Y ya, eso es lo que me interesa que se lleven el día de hoy, porque lo van a manejar en sus salas de urgencias y en sus salas de observación. Y lo van a ver muy frecuente porque aunque el cáncer de ovario, como sé que ellas lo habían incluido en su presentación, no es de los tipos de cáncer más prevalentes en Colombia, el problema es que tiene una mortalidad muy alta y su detección es tardía y no tenemos pruebas de tamización. Acuérdense que una prueba de tamizaje es una prueba que sea aplicable a una población general de forma fácil, que nos ayude a encontrar personas en riesgo y que tenga una alta especificidad, una alta sensibilidad. Es decir, que en una población me pueda decir en su mayor proporción las personas que puedan estar enfermas, así yo después tenga que hacer otras pruebas para confirmar la presencia o no de la enfermedad. Eso es una prueba de tamización. El cáncer de cervix tiene prueba de tamizaje que es el test de BPH, ¿cierto? En mayores de 30 años, entre los 25 y los 30, pues la citología cervicovaginal. El cáncer de colon y recto tiene test de tamizaje, sí, en hombres y mujeres mayores de 50 años con la colonoscopia, sobre todo si hay factores de riesgo. Pero el cáncer de ovario no. El cáncer de ovario aparece, pues uno lo diagnostica usualmente cuando ya está muy tarde o cuando está temprano porque la lesión anexial duele y entra el ginecólogo y toma que se encuentra que tiene implantes o incluso muchas veces uno saca quistes y como hallazgo incidental en el resultado definitivo de la patología, pues sale que en realidad era un cáncer y entonces el ginecólogo después tiene que hacer todo el resto de los procedimientos que toca hacer para garantizar que esa paciente tenga menos riesgo de recurrencia. Entonces, desde que ustedes las reciben en sus salas de urgencias, en sus consultas de medicina general, pues tienen una responsabilidad muy grande para disminuir los tiempos en los que las pacientes van a llegar de pronto a la consulta con el ginecólogo oncólogo si lleva sus exámenes como tienen que ser. Y ya muchachos, eso era lo que quería transmitirles el día de hoy. Discúlpenme nuevamente por conectarme tarde, se me complicó un poquito el turno, pero muchas gracias a las expositoras y ya. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, pero muchas gracias por conectarte y seguirnos apoyando independientemente que estés con turno. Valoramos mucho y apreciamos ese esfuerzo que haces por nosotros.
Entonces, muchas gracias. Damos por finalizada la revisión del día de hoy. Por favor, los miembros no se vayan a ir, que ya van a llamar a asistencia. Muchas gracias. Listo.